Mateo 4, del 12 al 25. Un pasaje donde nos hablan de Jesús. Siempre me llama mucho la atención este pasaje porque de Capernaum, una ciudad marítima, siempre he tenido sentido que se parece mucho a Campello. No sé por qué. Siempre he querido siempre he pensado en Campello. Y que a un pueblo sentado en tinieblas, que luz le resplandeció con el Evangelio, ¿no? Siempre he tenido ese sentido de Dios, ¿sabes?, en este pueblo. Siempre que lo pienso, noto como la presencia del Señor, como algo, como diciendo, este pueblo está en tinieblas y voy a darle mi luz. Y siempre lo he sentido así en este pueblo. No sé por qué Dios siempre me ha dado este sentir. Pero no voy a hablar de esto, de la luz. Que ya he leído todo, pero quería leer solo un versículo que el Señor me ha puesto en mi vida, que es el 17. Entonces Jesús entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra venía a mi corazón y me decía, y cuando César me dijo eso, fue lo que me vino a la cabeza: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y digo, Señor, de eso se ha hablado mucho, siempre se habla del arrepentimiento, de todo. ¿Qué le voy a decir yo a la gente que ya no sepa lo que es el arrepentimiento y arrepentirse? Muchas veces hablo con mi madre y siempre le digo, hay que arrepentirse, y mi madre me dice, yo no tengo que arrepentirme de nada, yo no he hecho nada malo. Y todo el mundo va al mismo tema: hacer malo solo es matar. Si no matas, no has cometido ningún pecado. Y la gente solo se va ahí. Yo ahora caminando por aquí venía pensando en eso, ¿no? Y me acordaba de mi madre que me decía, bueno, es que esta se ha metido conmigo, la vecina, esta es malísima, esta no sé qué, esta no se merece el perdón, esta no sé qué, no sé cuánto, es que Dios no quiere que la coja. Y dicen cosas así, ¿no? Y digo, bueno, ya no está solo matar, parece que si el vecino te hace mal, esta persona ya no debe ir con Dios, esta persona ya no debe estar con Dios, esta persona Dios ya la tiene que mandar al infierno, ya hace juicio, sentencia y hacemos de todo. Ahí sí que esa persona se merece el castigo de Dios. Ahora, cuando me dices que se arrepienta, yo no he matado, no he hecho nada malo. Pero si el vecino nos hace algo, lo culpamos, hacemos juicio, lo sentenciamos a muerte y después decimos que nosotros no somos culpables. Y el Señor me dice, ¿se arrepiente la gente? Porque Dios se ha acercado. En vez de juzgar a tu vecino o a la persona que tengas al lado que te haya hecho un mal, ¿te arrepientes tú de cómo estás pensando de tu vecino? ¿Te arrepientes de tener esa actitud delante de él? Si eres cristiano delante de Dios. A lo mejor pensamos que los cristianos estamos exentos, pero los cristianos no estamos exentos de eso. No estamos exentos absolutamente de nada. Y ahora voy a leer un pasaje que el Señor me ha puesto varias cosas para que veamos que tarda un poco porque tengo que buscarlo en el móvil. En el Antiguo Testamento, en Reyes, capítulo 1 de Reyes, capítulo 21, del 5 al 7, es del rey Acaz.
y de su mujer. Y vino él, su mujer Jezabel, y le dijo: ¿Por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, y que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Ya llega. Está ahí. Es un pasaje que muchas veces se ha aplicado y muchos han predicado. Y yo le dije: Señor, ¿esto qué tiene que ver con el arrepentimiento? Porque yo en mi cabeza no me entraba, las ideas no me entraban y luchaba en mi mente. Y el Señor me dijo, puso una idea de: Nabot no paró a la mujer, ni se arrepintió de que la mujer hiciera tan mal. Y el Señor empezó a hablarme, decir, cuando vemos a alguien que queremos una cosa y hace un mal por nosotros, lo reprendemos, o que ha hecho un mal. ¿Cuánta gente se alegra a lo mejor que alguien ha hecho un mal y tú te beneficies de ese mal? Reprendemos o cogemos como rey acá, vamos, ha muerto, pues me voy a comprar la viña. Se aprovechó de la situación, se dejó influir por la mujer, no paró a la mujer a lo mejor antes de que cometiera tal delito, se dejó influir. Y eso nos pasa muchas veces en nuestras vidas, nos dejamos influir. Yo muchas veces me dejo influir por gente que no tengo que dejarme influir. Y el Señor me lo recuerda, ¿viste? Acá era rey, conocía las costumbres de Israel. No era una persona que no conocía las costumbres de Dios. No era un gentil o era una persona que no tenía conocimiento de las leyes de Dios. A lo mejor, entre comillas, esa persona podía estar salva delante de Dios porque no conocía la ley de Dios ni conoce los mandamientos de Dios. Pero alguien que conocía las cosas de Dios y que hablaba con profetas y con siervos de Dios, más adelante se le dice un juicio de Dios sobre Jezabel y de que le manda al profeta, por lo que se pasó. Hay consecuencias, Dios después toma consecuencias de las decisiones que tomemos. Pero el rey yo creo que tenía que haber cogido y haber arrepentido, haber rasgado sus vestiduras delante de Dios, como una costumbre, y clamar a Dios o mandar al profeta que hablara con Dios y que le dijera cómo solucionar el tema o qué tenía que hacer para solucionar el tema. Acá no rasgó sus vestiduras, sino que se alegró y se fue a comprar la viña. Cuando hay males en nuestras vidas y pasan cosas en nuestras vidas, con la familia, lo que sea, a veces hay que arriesgar el corazón
delante de Dios. Y no quedarnos si nos beneficia, si no nos beneficia. Clamar a Dios y decir, Señor, esto me favorece, pero yo quiero que tú me guíes en esto. Yo no deseo este mal, me ha venido a lo mejor de repente, o esta persona ha actuado así, favoreciéndome a mí. Señor, no sabemos lo que pasa en las vidas de la gente. Porque mucha gente dice, yo te voy a solucionar este problema. Por papeles o que sea, no quiero decir que vaya a matar a la persona. Quiero decir que vaya a ser un problema, una circunstancia, pero que lo haga legal. Ahora, si lo hace ilegal y tú lo sabes, lo que tienes que hacer es rasgar tu corazón delante de Dios y decirle, Señor, he actuado mal. Ayúdame a solucionar este problema. Y si a la persona que aunque sea tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu marido, quien sea, decirle, oye, has actuado mal. Yo estas cosas no las quiero así. Y si te duele mucho, decirle, yo creo en Dios y Dios le gusta las dos cosas rectas y justas. Me estás trayendo maldición a la casa. Me estás trayendo que pasen cosas malas en mi casa. Después la gente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si dejas que Él no corta las cosas malas, no hay arrepentimiento, tu corazón se endurece, ¿qué vas a decirle a Dios? ¿Hay algún ejemplo que me pueda influir en la vida? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que me dice? Pues sí, hay uno. Bueno, hay muchos, pero hay uno que he escogido que Dios me ha dado. Vamos a leer también al rey David. Si lo ponen ahí, bueno, es el rey David, capítulo Samuel, primera de Samuel, capítulo 24. El 4 y el 9, pero creo que es más, pero bueno, vamos a leer el 4 y 9. Primero de Samuel 24. Sí, primero de Samuel 24. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que te entregué a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, porque Saúl había ido a una cueva y Dios lo entregó en sus manos. Sigue. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Fijaos aquí. Acaz no se arrepintió, se levantó gozoso, se vistió, se puso de galas y se fue a comprar la viña. El rey David cortó el trocito pequeño de un manto del rey. ¿Y qué pasó? Se turbó el corazón. Se turbó su corazón por cortar el manto del rey. Una cosa, anteriormente dice que Dios le había dado la vida de Saúl, que hiciera con ella lo que quisiera. David pudo decir, hombre, mi oportunidad, ahora va a ser rey. Me lo quito este del medio y soy rey. Era una herencia. Acá tenía una herencia en una viña, quería una deseaba una viña. Era rey, tenía todo. Acá David no tenía nada, era perseguido, tenía su ejército, pero tenía a Dios. Y se turbó el corazón. ¿Cuál es tu actitud delante de tus semejantes? Y eso es lo que me ponía el Señor en mi corazón. Se turba tu corazón cuando un vecino o amigo te hace algún mal, en vez de llorar y clamar, no lo juzgues. Ven a mí y clama al Señor. De arrepentirse. Él tenía la bendición de Dios para hacer un mal,
quitarle la vida a Saúl y entregarlo en manos de... Y no le hizo ningún mal, le hizo bendición. Acá se dejó influir por la mujer. Hoy en día los políticos se dejan influir mucho y hacen cosas malas. Pero no tienen la capacidad de pararlo y de arrepentirse y clamar a Dios. ¿Hay arrepentimiento en sus corazones? El rey David había arrepentimiento en su corazón. Si leemos más adelante, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. ¿Por qué David no extendió su mano allí? Aquí lo dice claramente. Porque era el ungido del Señor. No levantó la mano contra Dios tampoco. Lo llamamos una prueba. ¿Cuántas veces levantamos las manos contra los ungidos de Dios? Aunque Dios te da la profecía de que te lo entregó en tus manos, aunque Dios te dijera, te lo da, que le digas lo que quieras, a quien quieras. David no se atrevió a levantar la mano contra el ungido de Dios. Podía hacerlo, tenía la bendición de Dios. En su corazón había arrepentimiento, y no solo arrepentimiento, había obediencia a Dios, de reconocer a Dios en Saúl, y que lo había ungido, y que lo había puesto ahí Dios. Y no volvió mal contra las cosas de Dios, contra las cosas que Dios bendijo. Porque su corazón no había arrepentimiento, se turbaba su corazón. Nuestro corazón se turba cuando hay cosas así, cuando vamos a cortar un trocito de manto de las cosas de Dios. Rasgamos nuestro corazón. Hoy en día la gente en el mundo no rasga el corazón. La gente está dura de corazón. La gente hoy en día, si tuviera Saúl, lo mataría, le quitaría la ropa, le quitarían las vestiduras. No habría arrepentimiento. No respetarían al ungido de Dios, no lo respetarían, que lo ha puesto Dios. Pero hablamos una cosa: el que Dios ha puesto, no el que el hombre ha puesto. En David había arrepentimiento, por eso Dios era agradable a Dios. En Acab y en Jezabel no había arrepentimientos. Hoy el pueblo perece por falta de arrepentimiento, por no arrepentirse de las cosas que hacen contra sus hermanos y contra toda la gente que está alrededor tuya. Y Jesús dice que su ministerio, el primer ministerio que vino Jesús a hacer es: arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado a vosotros. Ahí sigue. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David paró a sus hombres. Acab no paró a Jezabel. David sí. Eran sus hombres, los que comían todos los días, los que protegían su vida. Y le dijo: este mal no lo hagáis. No quiero que le hagáis mal a Saúl. Pero está escrito, a lo mejor alguno lo habrá dicho, que te lo va a entregar en tus manos, y está aquí. Y David dijo: no quiero ser el ungido de Dios. No quiero hacerlo por esta vía. No voy a hacerlo por esta vía. Yo no sé las experiencias que David tuvo personales con Dios, pero yo creo que David, en su corazón, en mi sentir, mi pensar,
David dijo, el Señor que lo haga. Si alguien tenía que quitarle la vida a Saúl era el Señor, porque era el ungido de Dios. El que tenía la autoridad sobre Saúl era el Dios. David era su siervo. Y como su siervo fue fiel a lo que Dios mandó, Acá fue infiel. David fue fiel. Los dos conocían vivían en el pueblo de Israel. Los dos tenían los mismos profetas. Los dos tenían las mismas leyes, los mismos mandamientos. Hay muchos pasajes en la Biblia, pero yo cuando leí este es el más claro que Dios me ha dado. Porque no he escuchado ninguno por ahora en la Biblia, a menos que yo no la he leído toda, pero que Dios reprendió a sus hombres para que no mataran a Saúl. Hay otra que David le dice por Absalón, su hijo, que era el general, que no lo matara, pero bueno, es diferente. Era alguien a quien él amaba. Pero Saúl a lo mejor no era tan querido por David, pero en el amor de Dios supongo que sería amado por David. Porque Dios le habrá mostrado muchas cosas que nosotros desconocemos, personales, como Dios tiene cosas personales con cada uno, que son sellos genuinos de cada uno, que es lo que te hace sellarte delante de Dios y conocer el amor de Dios y las cosas por los demás, y el amor por los demás. Y si seguimos más para adelante, y saliendo de la cueva dio voces detrás de él diciendo, Señor, Señor, Rey, cuando subió hacia atrás. Y David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. No solo reprendió a los hombres suyos, salió a Saúl y se inclinó su rostro hacia tierra e hizo reverencia, reconociéndole diciendo, tú eres rey, te reconozco como rey porque Dios te ha puesto ahí. Esto debemos de hacer nosotros todos los días delante de Dios, dar reverencia a Dios, reconocer al único rey que es Jesucristo. Inclinar nuestro corazón delante de Dios. Sin arrepentimiento no hay inclinación, porque el que no quiere arrepentirse, su corazón está duro y no se inclina y no reconoce las cosas de Dios. A veces yo digo, ¿verdad?, que desde el rey David estoy yo muy lejos de ser como él. El rey David fue un pastorcillo de ovejas. El rey acá es hijo de un rey, enseñado por distintas costumbres, mismo pueblo, pero distintas costumbres. Los reyes tienes que ser así, 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 mandar así, 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 y los que tienes al lado decirte esto, esto y esto y esto. El rey David era un pastorcillo que iba a lo suyo, protegía al rebaño, y su padre le diría, ten cuidado con los lobos, en esto, con tu vida, y ten cuidado. A lo mejor el rey David oraba al Señor y que lo protegiera en el campo con los animales salvajes y que cuidara su rebaño. Saúl tenía su ejército, a lo mejor ni oraba a Dios, ni clamaba a Dios, porque no quería, ya tenía sus hombres que le protegían y todo. Y tenemos las mismas costumbres. Hoy en día es igual, hoy en día el pueblo de Dios tiene a Dios y el pueblo español, gente que no tiene a Dios. Unos tienen una enseñanza y otros tienen otra enseñanza. Sin embargo, yo conozco gente que hay en el pueblo gentil normal, hablando así claramente, de que no conoce a Dios, que se humilla mejor más que los cristianos. Y hay otros cristianos que se humillan también más. Pero hay muchos cristianos que no se humillan como gentiles y no se conmueven como ellos.
Pero la clave es el arrepentimiento, que Jesús llama. Ahora nos vamos a otro pasaje de la Biblia. Vamos a Génesis 37, del 18 al 28. Génesis 37, del 18 al 28. Cuando ellos vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sigue. 18 al 28. Y dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Ya sabéis de quién es, ¿no? Ahora pues, venid y matémoslo, y echémoslos en una cisterna, tiremos alguna mala bestia que lo devore, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no lo mataremos. Rubén no quería tan mala para José. Dijo, no, esto no puede ser. Y le dijo Rubén, no derramaréis la sangre, echarle una cisterna que esté en el desierto y lo pongamos a mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, su hermano, ellos le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí. Sí. Y le tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzaron los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Canaán, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámonos a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Dios puso, porque era la obra de Dios, en Rubén misericordia. No había un arrepentimiento total. A lo mejor en su corazón había algo que temía a sus hermanos. Y estaba buscando la manera como devolverlo a su padre, pero entre los hermanos y esto, Acaz fue rápido, Saúl contundente, Rubén estaba ahí en mis hermanos, a ver cómo, ¿sabes? ¿Cómo yo puedo? Al final hubieron esta solución y Dios a través de, creo que era Judá, ¿no? A través de Judá le dio una solución, ¿no?, al tema. Y ahora vamos a ver en Génesis 44. Génesis 44.
el 33 y el 34. 2 capítulos. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. De 34. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En estos pasajes, que son breves, si queréis leerlos podéis leer, son más densos, se ve que Dios utilizó a José no solo para la sequía que iba a venir y el mal que iba a traer Dios sobre el mundo de hambre, sino para tocar el corazón de sus hermanos, cambiar la actitud de sus hermanos. Con José sus hermanos lo querían matar, pero cuando entregaron las ropas a Jacob, a Israel, y vieron el llanto de su padre, y que pasó días de llanto, parece que eso cambió un cambio en los hermanos. Hubo algo en sus vidas que cambió. Para mí hubo arrepentimiento en sus corazones. No sé si se lo declararon a su padre porque no le dijeron nada, pero hubo arrepentimiento en sus corazones. Cuando vienen por Benjamín, que lo deja en mano de José, y le da la copa y lo va a meter como siervo, no se lo van a llevar, ponen su vida para que Benjamín se vaya con su padre. Hubo un arrepentimiento en sus corazones. Se arrepintieron de aquel mal que le hicieron a su padre. Se arrepintieron del acto que hicieron tanto dolor a sus padres. Y hoy en día el Señor es como decirme, ¿se arrepienten sus hijos de los actos que hacen contra sus padres? ¿Se arrepienten de hacerles mal y hacerlos sufrir? ¿Cómo quieres que yo traiga sanidad sobre ellos si no quieren arrepentirse sobre el mal que hacen a sus mayores? ¿Están dispuestos los hijos a dar su vida, a cambiar su vida para que los padres no sufran? Aquello que le duele al padre, que es perder a un hijo, Benjamín, que quedará en Egipto, sus hermanos, podían ir justificar, el de Egipto no lo ha quitado, no pudimos hacer nada, sus ejércitos, ¿qué íbamos a hacer? Padre. Pero no producirle ese gran dolor que le había producido con José, a su padre. Estaban dispuestos a cambiarse por él y a no irse de allí y quedarse allí en lugar de él. Nos cuenta que José lloraba. Se apartó a su cámara y se puso a llorar para que no lo vieran. Le contaron la historia de José y de que estaba arrepentido. Las familias tienen que arrepentirse de hacerle mal a sus padres y pedirles perdón. Los hijos a los padres. Y los hijos tienen que perdonar, los padres tienen que perdonar a los hijos, a los hermanos. Tiene que haber arrepentimiento. Los cristianos debemos de orar a Dios para que traiga arrepentimiento sobre las vidas. Nuestra batalla es el arrepentimiento. Solo Dios puede traer arrepentimiento sobre los corazones. Solo Dios puede cambiar un corazón. Volviendo a la primera
al primero que hemos leído, en Mateo. Mateo 4, por los últimos versículos, Ana, del 20 al 25, más o menos, creo que es, si no me equivoco. Empieza aquí. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, sus hermanos, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Sigue. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sigue. Ellos al entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Ahí. ¿Cuántos hombres o mujeres, cuando Jesús pasa por tu vida y te llama, le siguen? Pepe, estoy aquí. Y cuando escucha la voz del Señor, ven, sígueme. Si un corazón no arrepentido, no puede seguir a Dios. No escucha la voz de Dios. Si quieres seguir a Dios, escucha su voz cuando te llama. Si Dios te llama, ven y sígueme. En este día, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas con Acaz? ¿Te vas con la bendición de David? ¿Te vas con la duda de Rubén, que no quería hacerle mal a sus hermanos, pero no se enfrentaba a sus hermanos? Decirles no. José se va con el padre y nadie le tocará un pelo. ¿Quién escuchó la voz de Dios? ¿Quién reconoció las cosas de Dios? En estos tres pasajes, hay muchos más pasajes que mejores a lo mejor, pero esto es lo que me ha puesto el Señor a mí. David escuchó la voz de Dios, reconoció al ungido de Dios, reconoció las cosas de Dios. Aunque te diga el Señor, tú vas a ser mi hija y te voy a llevar para aquí y para allá, aunque Dios te lo diga, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios te dice, ven, sígueme, camina conmigo. Si Dios lo dice a tu vida, no te pares, no dejes pasar a Dios en tu vida. Porque si dejas pasar, te va a pasar como Acaz o como Rubén. Vivirás esas vidas. Aunque David era perseguido, vivió en la santidad de Dios y su corazón era gozoso delante de Dios. Y después vio su fruto. Acaz no vio fruto, su camino fue muerte. Rubén se arrepintió a lo más adelante. Fue bendición. Pero si Dios te dice hoy, ven, no esperes más tarde. Más adelante también están los otros hermanos que también estaban arrendando las redes con sus padres, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Yo a veces me he preguntado por qué el Señor no hemos hablado más de Pedro, Simón, Juan y ellos en la barca, y que nos habló alguna experiencia que hayan tenido para arrepentirse tan fácilmente a la palabra del Señor y que el Señor viniera a les soltar algo tan fácil y le siguieron. Me queda esa interrogante, ¿no?, en sus vidas, ¿no? Que vivieron para cuando Jesús vino y pasó por allí y le siguieron. ¿Qué experiencias tuvieron que vivir para llegar y anhelaban en su corazón al Mesías, anhelaban las cosas de Dios en su corazón
Y cuando vino alguien de Dios, escucharon atentamente esa voz y siguieron. No sé, la Biblia no dice mucho, ¿no? Yo, en mi opinión, yo a veces me imagino que tuvo que pasar algo, no sé. Había algo en ellos que escucharon al Señor. Escucharon la voz del Señor. O tuvieron experiencias que prometieron a Dios algo o lo que sea, como costumbre de Israel prometer cosas. Y cuando vino su tiempo la cumplieron. No sé, opinión mía. Pero con qué facilidad, yo a veces me imagino, digo, con qué facilidad escucharon la voz del Señor y se fueron tras Él, dejando casa, hogar, todo. Hoy en día, ¿cuánto nos cuesta a nosotros dejar la casa, el hogar, cosas y seguir a Cristo? Yo no sé si se habían arrepentido de muchas cosas que hubieran hecho en sus vidas. Pero algo yo creo que tuvo que pasar para que, menos de Natanael, que era el único ahí no tengo muchas dudas porque le llamó Dios que eran verdaderos israelitas, o de que escuchaba las cosas de Dios y era un hombre como consagrado a Dios, ¿no? Las cosas de Dios. Eran pescadores, eran gente normal y escuchaba las cosas de Dios y se preocupaba por las cosas de Dios. Y yo creo que cuando escucharon la voz de Jesús hablándoles, tuvo que pasar algo dentro de sus corazones, algo ahí que les dijo, uy, aquí este es algo especial, este hombre. Algo tuvo que pasar en sus vidas. Y yo me pregunto si nos pasa eso a nosotros cuando Jesús nos llama. Ese algo que hay dentro de nosotros, que escuchamos la voz de Dios. Muchos nos hacemos el sordo, otros dormimos, otros dejan pasar la voz de Dios. Hoy en día tenemos la oportunidad a través de la palabra, de la Biblia, y de lo que Dios nos habla a través de la Biblia. Sin palabra el pueblo perece. Si el pueblo no lee la Biblia, el pueblo perece. Si la gente quiere la salvación, tiene que leer la Biblia. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo que Jesús dijo para empezar su ministerio y a predicar el Evangelio. Después más adelante dice el Señor que empezó a sanar a toda la gente, lunáticos, paralíticos, a todo el mundo. Si nos arrepentimos y rasgamos nuestro corazón delante de Dios, ¿qué vendrá de parte de Dios a nuestras vidas? ¿Qué puede hacer Dios con un corazón arrepentido? Yo creo que sucederían todos los milagros que están escritos en la Biblia. Que Jesús empezó a hacer. Los hará a su tiempo, y asumido en la medida que Dios quiere justa. Y os dejo con este pensamiento. La actitud de acá, la actitud de David, la actitud de Rubén, que halló más adelante la salvación porque se arrepintió con sus hermanos del mal que le habían hecho. En tu mano está acá, que nunca se arrepintió, David, que ya era fiel al Señor, Rubén, que tardó un tiempo en arrepentirse. Pero durante ese periodo, su padre, Jacob, lo pasó mal por causa de ellos. Dios no quiere que los hijos traigan mal sobre los padres, que haya arrepentimiento. No traigáis mal a los padres. Arrepentíos antes.
decir la verdad a los padres. Y los padres sean misericordiosos con los hijos.